Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras de la secta romana que por siglos ha mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Seguimos con el desarrollo del catolicismo romano del siglo XII al XVI, parte 3. En 1229, el Papa Gregorio IX prohíbe la lectura de la Biblia. Prohibir a los laicos la lectura de la Biblia, especialmente en lenguas vulgares, refiriéndose a idiomas locales, no fue la única ordenanza universal. Fue la punta de una serie de restricciones aplicadas por concilios locales y papas específicos en la Edad Media e inicios de la era moderna, para combatir herejías, principalmente la de los cátaros o albigenses. Los hechos más destacados son: en el año 1199, siglo XII, el Papa Inocencio III, en carta al obispo de Metz, le prohibió la lectura de la Biblia en reuniones privadas, argumentando que la interpretación de las Escrituras era compleja y debía ser guiada por la Iglesia. En el año 1229, siglo XIII, el Concilio de Toulouse, bajo el papado de Gregorio IX en Francia, prohibió a los laicos, o sea, al pueblo, poseer libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en su propia lengua, por ser causa de herejías, decía, ordenando que solo se permitieran versiones en latín que fueran accesibles solo para el clero. Año 1234, siglo XIII, el Concilio de Tarragona ratificó la prohibición de poseer Biblias en el idioma del pueblo y ordenó, bajo la supervisión de la Inquisición, que comenzaba a actuar en la región, que se quemaran las traducciones no autorizadas. Año 1559, siglo XVI, Papa Paulo IV publicó el primer índice de libros vedados que prohibía la posesión y lectura de Biblias en lengua local sin permiso implícito de la Inquisición. Esas restricciones no buscaban prohibir la Biblia en sí mismo. Lo que buscaban era combatir las traducciones que la Iglesia consideraba erróneas o manipuladas por grupos como los cátaros y valdeses, considerados herejes en ese momento, que intentaban asegurar una interpretación fiel. Sin embargo, a pesar de la Inquisición y sus actos de fe, y aunque pocos, algunos sacerdotes católicos de principios del siglo XIII seguían desertando de su iglesia al encontrar la verdad en la Biblia. La confirmación de esto se puede leer en la introducción de la Biblia Católica Guadalupana, que en la página número 17 reconoce dicha prohibición del año 1229, aduciendo que se debió a los abusos que del libro sagrado cometían los albigenses. Pero ¿cómo eran los cristianos albigenses perseguidos por Roma? Bueno, varios historiadores coinciden en que los cristianos anabaptistas de Albi, Francia, conocidos también como cátaros, fueron asesinados colectivamente por una cruzada que envió contra ellos el Papa al frente de Simón de Montfort. Como no creían en el Papa ni en sus doctrinas, eran odiados por él y por quienes lo seguían. Pero tenían sus admiradores entre algunos católicos que veían en ellos un ejemplo de cómo debe convertirse un verdadero cristiano. Los valdenses llevaban ese nombre por haber sido convertidos al cristianismo a través de la predicación de Pedro Baldo. Tenían comportamientos muy parecidos a los albigenses y personas como Francisco de Asís los admiraban e imitaban sus virtudes. No obstante, engañados por los otros cristos, los valdenses permanecían dentro del catolicismo, cumpliendo lo predicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Por su parte, la Iglesia Católica canonizó a Francisco de Asís haciéndolo santo, porque siendo hombre rico y atado por ignorancia al catolicismo romano, permaneció dentro del sistema, regalando todos sus bienes a la falsa iglesia. Francisco de Asís se enclaustró en un convento y murió creyendo que sus bienes dados al clero para obras de caridad serían utilizados íntegramente para socorrer a los pobres y necesitados. Y haciendo referencia a los grupos de cristianos anabaptistas, mejor conocidos como bautistas, el cardenal Husius, ante el Concilio de Trento de 1545, dijo: si la religión verdadera fuera a ser juzgada por la presteza y la intrepidez del hombre a morir por su causa, entonces ninguna secta puede ser más verdadera que los anabaptistas. En los últimos 1200 años desde Constantino han sido los más perseguidos y castigados, y al mismo tiempo los que con mayor gozo, paz y fidelidad han soportado la persecución y el sufrimiento, y sin vacilación se han ofrecido a sufrir los más crueles castigos. Eso está en Carta Abierta a un católico por D. Fernández en la página 30. El catolicismo romano era quien mataba a los herejes, y el poder civil actuaba como instrumento en manos de la Iglesia romana para aplicar la fuerza bruta contra quien pensaba diferente. Obviamente, el número de víctimas de la Santa Inquisición no es exacto. El historiador católico Llorente señala que fueron 32,000 las personas quemadas vivas y 341 los que recibieron diferentes clases de castigo. Imagínense, 32,000 hombres y mujeres llevados a la hoguera solo por pensar diferente. Mientras los hipócritas, para no ser llevados al martirio, optaron por ocultar la verdad y permanecer en la mentira. Pero ¿saben qué? Nadie será castigado por haber creído la mentira, sino por no haber creído a la verdad. El rector del Instituto Católico de París, Alfred Baudrillard, manifiesta lo siguiente: cuando la Iglesia Católica se halla frente a la herejía, no se contenta con la persuasión. Le parecen insuficientes los argumentos de orden intelectual o moral y recurre a la fuerza, al castigo físico y la tortura. Crea tribunales como el de la Inquisición, convoca la ayuda de reyes y, si es necesario, organiza una cruzada o guerra religiosa. Y en su honor por la sangre, incita al poder secular para que éste y no ella derrame la sangre de los herejes. Por eso incendió Italia, los Países Bajos y España con las piras de la Inquisición. Y continúa diciendo: en Francia, bajo Francisco I y Enrique II, y en Inglaterra, bajo María Tudor, tortura a los herejes, mientras que tanto en Alemania como en Francia, durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del XVII, estimuló y fomentó activamente las guerras religiosas. Esto fue tomado de un libro que se llama La Iglesia Católica, Renacimiento y Protestantismo, por Alfredo Baudrillard, página 182. Lo más sobresaliente es que reconoce que el catolicismo invocaba la ayuda de los reyes para acabar con los herejes e incitar al poder secular para que éste y no la Iglesia derrame la sangre, pero sí poder civil no hubiera quedado como servidor del Papa a partir de Carlomagno. El Papa no le habría pedido su ayuda para matar a los que consideraba herejes. Baudrillard, como otros doctores en teología, que aparentemente era muy sabio en catolicismo romano, era muy ignorante en cristianismo evangélico. El verdadero cristianismo no se impone ni se defiende por la espada, sino por el Espíritu de Dios. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y primera de Pedro 5:2-3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Le siguen quedando dudas? Convenzámonos, el catolicismo romano no es el cristianismo evangélico, es más bien y sin lugar a dudas el poder del anticristo, es el derramador de la sangre de los mártires de Jesús. Y si esto no los convence, pues ya no habrá poder humano que lo haga. Y lo peor es que la oportunidad se está acabando. La puerta a la salvación pronto será cerrada y muchos van directo al abismo. Ahora vamos a tener la carta papal ordenándole al rey de Polonia asesinar cristianos. Anteriormente se mencionaron cartas que el Papa envió a diversos monarcas amedrentándolos con la mentira de que si no acababan con los herejes, sus reinos estarían en peligro. Y era real. Los reinos de Europa Occidental sí se ponían en peligro cuando no se perseguía a los herejes, porque el Papa podía destituir o matar al rey que no aceptara sus sugerencias o no estuviera en buenas relaciones con él. El ejemplo es Ladislao II Jagellón, rey de Polonia, fundador de la dinastía Jagellón, quien reinó desde 1386 hasta su muerte en 1434, quien en 1430 recibió una carta del Papa Martín V diciéndole lo siguiente, abro comillas: sabed que el interés de la sede y de vuestra corona es exterminar a los husitas. Los husitas eran evangélicos convertidos por la predicación de Juan Hus, recordando que esos impíos se atreven a proclamar principios de igualdad, sosteniendo que todos los cristianos son hermanos y que Dios no ha dado a hombres privilegiados el derecho a gobernar sobre los demás, en este caso sobre el clero. Sostienen que Cristo vino a la tierra a dar libertad y llaman a la gente a ser libre. Por tanto, mientras aún hay tiempo, dirigid vuestras fuerzas contra Bohemia, matad, haced desiertos por doquier, porque nada puede ser más agradable a Dios ni más útil a la causa de los reyes que el exterminio de los husitas. Esto fue tomado de Historia Pública y Privada de los Papas de Roma. Esto fue escrito por L.M. Cormenán, tomo segundo, páginas 116 y 117. Juan 16:2 dice: llegará el día cuando cualquiera que los mate pensará que hace un servicio a Dios. Sin darse cuenta, el Papa Martín V estaba siendo instrumento para dar cumplimiento a una parte de la profecía de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de leer. Por ello afirmamos, la Iglesia Católica Romana, fraguada en sangre, que perseguía y exigía la matanza colectiva de cristianos y que actualmente busca la faz en mandar solo por política, no es la Iglesia verdadera, no es la Iglesia de Cristo. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La Iglesia Católica Romana es solo un jugoso sistema político religioso comercial del que nos habla la Biblia también en Apocalipsis 18, 15 y 16, que dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. La Iglesia Católica Romana solo busca apartar a los ingenuos e ignorantes de la verdad de Dios. Pero Apocalipsis 18, 4, 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Este es un llamado, un mandato a obedecer, porque esa secta solo busca su supervivencia, lo cual obviamente no sucederá.
Dice Apocalipsis 18 del 8 al 10, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Las matanzas de cristianos ordenadas por Roma. El jesuita Marramuz escribió, la Iglesia Católica tiene un poder coercitivo para promulgar la sentencia de muerte. Tiene que ajusticiar a todos los que se opongan a sus sagrados designios. Cierro comillas. Eso está en Prensa Británica, 1901. Pero los designios de una falsa iglesia, como lo es la católica romana, no pueden ser sagrados. El Papa Inocencio III fue quien en 1209, preparando el Concilio Lateranense de 1215, mandó una cruzada a cargo de Simón de Montfort para acabar con los albigenses. Aún después del concilio seguían las matanzas y ciudades enteras fueron destruidas como Albi, y en Blazers fueron tomadas por sorpresa 20,000 personas entre hombres, mujeres y niños que fueron pasados a filo de espada. El Papa Lucio ordenó persecuciones contra los valdenses en 1189 y 1190 y Gregorio IX en 1231 también. En el siglo XVII, tropas francesas apoyadas por la brigada irlandesa mataron tantos cristianos que la conciencia de Europa se despertó en protesta, ya que al parecer las guerras religiosas instigadas por el Papa produjeron 1,000,000 de víctimas. En 18 años de administración del inquisidor Torquemada, Tomás de Torquemada, de triste memoria, 10,220 españoles fueron quemados vivos y 97,321 más fueron condenados a perder sus bienes que pasaron a manos de los honorables y santos inquisidores, mientras otros fueron condenados a prisión perpetua. En 1869, el periódico local de White Cloud, o sea, Nube Blanca, una pequeña población a orillas del río Missouri en el medio oeste de Estados Unidos, informaba a sus lectores de un descubrimiento terrorífico que se había producido a casi 7,500 kilómetros de distancia. Aquí voy a citar al corresponsal del London Star en la capital de España que contaba lo siguiente, y voy a abrir comillas. Un hecho terrorífico ha causado una considerable excitación aquí en las últimas semanas. A unos cientos de yardas de la nueva plaza del 2 de mayo, inaugurada el 2 del mes en curso, hay un lugar llamado Cruz del Quemadero. Recientemente se abrió aquí una calle ancha de San Bernardo cerca del hospital construido por la antigua reina. Recientemente se abrió aquí una nueva calle y dada su elevación, hubo que excavar una zanja considerable. Los obreros descubrieron varios estratos horizontales de aspecto peculiar y formación regular. Continúa diciendo, el color era negro, siendo los estratos inferiores mucho más negros que los superiores. Al ser examinados, se hallaron trozos de madera carbonizada mezclados con cenizas, resto evidentemente de algún fuego de proporción considerable. Posteriores investigaciones mostraron en algunas partes de esos estratos de feo aspecto, los dedos daban con pequeñas porciones de materia adiposa que cedían al tacto como si fueran de mantequilla. Se desenterraron argollas de hierro, huesos humanos, un cráneo y un largo mechón de cabello perteneciente a alguna mujer. La pregunta, ¿qué son todos esos lúgubres registros?, obtuvo respuesta inmediata. Ese campo de la Cruz del Quemadero fue el lugar donde la Inquisición dio cuenta de algunas de sus víctimas. Cierro comillas. Claro que la prensa conservadora de aquel tiempo pues reaccionó con mucha virulencia, ridiculizando el hallazgo, atribuyéndolo a una campaña de desprestigio contra la Iglesia, como si le hiciera falta.
El famoso y de triste memoria El Quemadero estaba situado extramuros de la cerca de Felipe IV, en la zona de la glorieta de Ruiz Jiménez, al final de la calle San Bernardo, y al urbanizarse el área en el siglo XIX, la calle principal que se construyó en la zona de ese horrendo lugar de la Inquisición en Madrid es la actual calle de Carranza, cerca del Portillo de Fuencarral. El antecedente de la construcción de la calle Carranza es que cuando se derribó la cerca y se urbanizó la zona, los trabajadores encontraron capas de tierra mezcladas con ceniza y betún provenientes de la cremación de cuerpos. Pero además, se encontraron que había allí gran cantidad de restos humanos de la época de Felipe II, quien hacía todo lo que el Papa le ordenaba, al grado de no perdonar ni a sus familiares, nobles ellos, que abrazaron el cristianismo gracias a sus allegados y de quienes presenciaron su ejecución. Se le dio el nombre de Carranza en memoria de Fray Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo, famosa víctima del Santo Oficio. Otro nombre, como les dije hace 2 semanas, con que se le conoce a la Santa Inquisición, y solo para mayor identificación de la calle Carranza. Además, en sus mediaciones se construyó el antiguo Hospital de la Princesa, iniciado en 1852, que ocupaba parte de lo que hoy es la manzana entre las calles San Bernardo, Acuerdo, Santa Cruz de Marcenado y Alberto Aguilera. Bueno, regresando a la administración del inquisidor Tomás de Torquemada, Felipe II mandó contra los Países Bajos al duque de Alba, que en 6 años de comisión mandó ejecutar 10.600 personas. El Papa, felicitando al duque de Alba, le regaló una capa y una espada adornada con piedras preciosas. Por cierto, creo que ese regalo está en el palacio, no sé si en el Palacio de Liria o en el Palacio de Liria en Madrid o en Las Dueñas en Sevilla. Porque ahí está, hagan de cuenta, la casa es el palacio, pero son palacios, son como si fueran museos, porque realmente lo son. Está lleno de antigüedades ahí. Bueno, esto lo leemos en las páginas 25 y 26 de La Fe de Nuestros Abuelos. En los Países Bajos, durante las noches del 23 y 24 de agosto de 1572, cuando estalló la masacre del día de San Bartolomé, la Santa Inquisición mató a no menos de 100.000 personas. Para ese entonces, Francia ya llevaba 10 años inmersa en las guerras de religión. Estos conflictos enfrentaron a los católicos con la minoría protestante cristiana, que representaba aproximadamente a 2 de los 20 millones de ciudadanos del reino. Y fue gracias a un decreto de la reina Catalina de Medici que la fe cristiana protestante era legal en Francia desde 1562. Aún con algunos episodios violentos, el día de San Bartolomé se celebró en un contexto de paz que se mantenía desde el edicto de Saint-Germain en agosto de 1570. Y para consolidar la paz, Catalina de Medici tuvo la grandiosa idea de arreglar el casamiento de su hija Margarita de Valois, futura reina Margarita de Francia, con un ilustre aristócrata protestante cristiano, Enrique de Navarra, futuro rey Enrique IV, bajo la expectativa de que ese matrimonio reforzaría la paz. El evento tuvo lugar en París el 18 de agosto de 1572. A esa ceremonia acudió gran parte de la nobleza protestante cristiana. Eso provocó tensiones con la población local en un momento en que la fe cristiana aún estaba prohibida en la ciudad. Pues en medio de la atmósfera explosiva ocurrió otro suceso. El almirante de Coligny, aristócrata y confidente del rey, fue emboscado por un tirador que disparaba un mosquete, donde resultó herido, pero salió con vida, ¿verdad? El ataque fue ordenado por el clan Guisa,
una prominente familia católica que se oponía a la reconciliación con los protestantes. Los aristócratas hugonotes se enfurecieron y amenazaron con tomar las armas. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desencadenó la masacre? Durante la noche del 23 al 24 de agosto, el rey Carlos IX convocó una reunión en el Louvre, en la que los representantes católicos decidieron escribir una lista de unos 20 protestantes que debían ser asesinados. Esta iniciativa incitó a los ciudadanos de París y en particular a la milicia encargada de la seguridad a obedecer el decreto real, interpretándolo como una autorización para asesinar a sus vecinos protestantes. En esa ocasión, las autoridades católicas de París distribuyeron invitaciones a la boda entregándolos a familias protestantes. Y cuando estaban como 5,000 personas reunidas en el lugar, los ejércitos enviados por el Papa cercaron las calles y los mataron a todos, hombres, mujeres y niños. La masacre iniciada en París duró 2 meses y se extendió por toda Francia, dando como resultado, según algunos historiadores, entre 70 y 100,000, dependiendo de la fuente, ¿verdad? La fe de nuestros abuelos, página 26 de los Huguenots, por Smiles, página 60. Ahí está todo eso. Cuando Felipe II conoció la noticia, comentó: mientras más pronto sean extirpadas esas malas hierbas, menos riesgo habrá de que surja otra cosecha. Eso fue lo que dijo Felipe II. Cuando el Papa Gregorio XIII se enteró, celebró una misa solemne precedida de una gran peregrinación a la que invitó a todo el pueblo de Roma. Se tañeron las campanas, se cantó un Te Deum, o sea, un a ti Dios, y hubo disparos de cañón. Un emisario del Papa salió a París para darle agradecimiento al rey Carlos IX por su proeza en bienestar de la Iglesia Católica. Se acuñaron monedas y el pintor Vasara pintó un cuadro conmemorativo que se conserva en la Capilla Sixtina del Vaticano. Eso lo vemos en Urias Smith, en su libro Daniel, página 106. Dice que en 3 siglos de persecución, la Roma imperial pagana mató como a 3 millones de cristianos. Esos cristianos, conocedores de la profecía, sabían que después de la Roma de los Césares se levantaría un poder mundial peor, que heredaría el poder del emperador, y créanlo, se levantó en la Edad Media y medio se moderó, pero como el ave fénix está resurgiendo. Ese poder mundial o universal, que es lo que significa católico, ha sido precisamente el catolicismo romano. Y dice Urias Smith que los cristianos de los 3 primeros siglos oraban a Dios para que subsistiera el poder de los césares, ya que si bien la forma imperial mató hombres y mujeres, por lo menos respetó a los niños. Pero la Roma papal sin misericordia ha matado a individuos de toda edad y todo sexo. El catolicismo romano de los papas ha quebrantado a los santos del Altísimo, como dice Apocalipsis 17. Y nada hay que pueda eximir de la ira implacable de Dios a quien no se aparte de ellos. En el siglo XIV, cuando el cisma de Occidente, la Iglesia Católica Romana se divide en 2 papados. Las matanzas de los herejes acarrearon una época de hipocresía y fingimiento e incontenible indignidad que se desbordó en la inconformidad de algunos sacerdotes católicos, principalmente cuando creció la corrupción del clero e impuso el celibato obligatorio. En 1309, todo el clero francés apoyó al rey de Francia, Felipe el Hermoso, quien en un acto de desesperación por los abusos del Papa Bonifacio VIII, lo tomó prisionero, empezando las dificultades entre el rey y el clero francés y el Papa romano, que más tarde, en el siglo XIV, originaron el llamado cisma de Occidente, en que el papado se dividió en 2.
un papa en Aviñón, Francia, y otro en Roma. Y más tarde en 3 papados, uno en Aviñón y 2 en Roma. Debido a que cualquier persona podía robar, dañar o matar a otra para luego absorberla al inventarle a la víctima atributos de hereje, el caos social cundió en la Europa dominada por el Papa, al grado que los papas de Roma y Aviñón permanecieron excomulgándose y maldiciéndose mutuamente durante los 78 años que duró la situación. Yo pregunto, ¿los católicos serán los únicos que sepan de cuál de los 2 papados es sucesor el actual Papa León XIV? ¿Del de Roma o del de Aviñón? Porque se excomulgaban uno a otro. Bueno, pues ahora les voy a hablar de una lista de algunas, son poquitas, no muchas las que les voy a, porque son bastantísimas, pero yo nomás les voy a hablar de algunas arbitrariedades de los papas desde que nació el catolicismo romano en el año 607 en el siglo VII, antes de la Roma protestante del siglo XVI. Los acontecimientos anteriores, y especialmente los tendientes a acabar con el verdadero cristianismo mediante el ecumenismo, demuestran que el cristianismo evangélico es indestructible. Cristo dijo a los cristianos en Mateo 26:20: He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El cardenal Gibbons, exaltando las supuestas virtudes del catolicismo romano, escribió un libro titulado La fe de nuestros padres, cuya finalidad es que los católicos de esta época sean fieles a sus padres católicos siguiendo su misma fe. Dice el cardenal Gibbons en su libro que los enemigos del catolicismo romano solamente señalan unos cuantos casos de papas indignos de su alto rango para atacar la fe de sus padres. Pero Leonard S. Ingram, un cristiano evangélico, escribió otro libro titulado La fe de nuestros abuelos, comprobando que el cristianismo evangélico es el de los abuelos, el de los primeros cristianos muertos por el catolicismo romano. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo para que seas digno de ver cara a cara el rostro de Dios, porque nadie puede hacer nada para obtener la salvación después de muerto. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras. El Señor les bendiga.